Buenas tardes, Sí. buenas noches, buenos días. En cualquier parte del mundo que nos ven, gracias por la sintonía. Hoy tengo la presencia de un gran amigo de Entre Tintos y Papeles, amigo personal, Marco Matamoros, un sacerdote que ha hecho un trabajo social bastante importante, un trabajo de difusión de la doctrina cristiana, en fin, un sacerdote reconocido en el medio y en la República del Ecuador. Marco, gracias por aceptar la entrevista. En este momento estamos viviendo, yo diría, pues una especie de confusión. Los cristianos, las personas que se llaman judíos, las personas que viven en Irán, en fin, una serie de problemas que a la mayoría de personas que es un tema que se le ve difícil, se le ve alejado. No sé cómo podemos explicar esta situación. El Papa ya tuvo una posición clara. ¿Cuál es tu visión, Marco, sobre este tipo de problemas que aqueja a la humanidad y que rompe uno de los principios fundamentales de la vivencia internacional, que es la paz, Marco? A ver, nosotros vamos a decir algo, nosotros digo como iglesia, desde lo que el Papa León XIV ha manifestado insistentemente. Ayer escuchaba a José Levi, que es el encargado de CNN en Jerusalén, en Israel, que el Papa ha hablado de la paz en estos últimos meses 400 veces, en discursos, en oraciones, en entrevistas, en manifiestos públicos, en homilías, 400 veces. Y el asunto es el siguiente, ahí no cabe la menor duda. A ver, el imperio norteamericano, Norteamérica, Estados Unidos concretamente, Norteamérica, Estados Unidos, tiene alrededor de 250 años de existencia. Ujú. Y dicen los entendidos en historia que de los 250 años de existencia, 230 los ha pasado haciendo guerra primero a sus vecinos y luego ya pues en el mundo entero. La década de los 70 y de los 80 ha sido la década en que muchas más guerras, decenas de guerras desató en el mundo, sin contar con la guerra de segunda categoría, en el sentido de que no era una guerra directa, pero que la ejecutaba a través de las dictaduras militares en América Latina. Correcto. Qué buenos 20 años, 30 años, según los casos, duraron todas. De manera que hubo una guerra indirecta. Directo. Y luego, Bien. como decía el Papa Francisco, estamos viviendo una tercera guerra mundial por partes. No reconocida, por cierto, No pero estamos. reconocida, Ajá. pero por partes, ¿no? Hay un foco de guerra aquí, hay otro foco de guerra acá, hay otro foco de guerra acá, sin contar esas guerras y que no aparecen en la prensa, que no son motivo de comentario, que no son motivo de mayor preocupación, entre comillas, porque no pertenecen a pueblos, a naciones que tengan algún impacto en la economía mundial o en la globalización. Entonces, claro, estamos pendientes de la guerra de Irán, porque claro, la desató Israel con el apoyo de Estados Unidos. Estamos pendientes de la guerra de Ucrania, porque claro, eso es Rusia. Y estamos pendientes de la guerra en Gaza, que no ha terminado, porque eso es Israel. Claro. Pero el Papa León acaba de hacer una gira por África y ha visitado Angola, Uy, porque en Angola siguen habiendo focos de guerra. claro. Y en Camerún, porque siguen habiendo focos de guerra. Y en Guinea Ecuatorial, porque algunos focos de guerra quedan. Pero claro, Angola, Camerún, Guinea Ecuatorial no aparecen en Claro, el target son internacional, países pequeños con países habitados que por, no tan pequeños, me en refiero millones de a la habitantes, capacidad de pero disidencia. habitados por negros y por pobres. Ajá, No, no, ajá. no en guerras tribales de salvajes, un poco así. Ya, ok. Pero las guerras de estos otros salvajes, las
las tecnológicas, las científicas, las de alto rango militar, esas no son salvajes, esas son estrategias de dominio comercial, son Correcto. estrategias de eliminación de un enemigo adverso, al que Ujú. el imperio ha decidido declararlo como enemigo. Y darle con todo, además de eso, sin ningún tipo de contemplación. Por eso es que el Papa rechaza la escalada violenta en Israel, Irán y Estados Unidos, y León XIII textualmente dice, abro comillas, la espiral de violencia en Medio Oriente es inmensamente grande y se puede entrar en una tragedia de proporciones enormes si los líderes siguen respondiendo con ataques militares. Es decir, es el único idioma que entienden la guerra, no entienden la conciliación como una fuerza de paz. El diálogo. Pero yo de lo que he escuchado y de lo que he leído, el asunto es que los gobiernos norteamericanos normalmente no gobiernan solos, ¿no? Gobiernan con el poder militar privado, el poder militar privado detrás. El poder militar privado es la industria armamentista. Claro, La claro, industria armamentista que genera miles de millones de dólares, la industria eh, de la muerte. la industria de la muerte. Esa industria necesita ser recreada y necesita ser sostenida. La única forma de sostenerla es haciendo guerras en todas partes, ¿no? Ujú. Fíjate, por ejemplo, un absurdo de la guerra de Irán. Eh, Ese absurdo es el siguiente. En el gobierno de Obama, Barack Irán le Obama. compró a Estados Unidos 20.000 millones de dólares en armas. Ujú. Y Estados Unidos le vendió. Pero luego, como cambiaron las condiciones, Estados Unidos no le entregó las armas. No le entregó las armas. O sea, se llevó el dinero facilito. Se quedó con los 20.000 millones. Ujú. Ahí lo tenía retenidos, pero no le entregó las armas. Pero bueno, pues resulta que ahora que están en esta guerra, Trump dice, vamos a cumplir con el compromiso. Una vez que firmemos los acuerdos de paz, Estados Unidos va a honrar ese negocio. Casi 10 años después. Tú dices, a qué bueno, le va a devolver los 20.000 millones de dólares. No, 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 no le va a devolver los 20.000 millones de dólares. Le va a entregar las armas. Claro, claro, ¿Y para claro. qué? Si acaba de hacer una guerra para aniquilarlo. Es que según la visión de los americanos, los iraníes no pueden construir armas nucleares. Entonces, una vez que asolan la situación, dice, tomen sus armitas, reármese, pero ya no para con nosotros la guerra, sino que a lo mejor están promocionando una guerra regional, si cabe la expresión, ampliar las fronteras de la guerra. Y lo que dice el Papa es clarísimo. Aquí no se trata ya de países, aquí no se trata de potencias, aquí no se trata de quién gana la guerra, sino cuánto pierde la humanidad en ella, Marco. Claro, claro, no. Es que, a ver, son genocidios. Ujú. No sé por qué no se declara genocidio. Arrasas el pueblo, siempre los más inocentes. Culturas, pueblos, naciones, niños, niños, niñas. Lo más doloroso de la guerra son la muerte de los niños. En Irán empezó, claro, con la muerte del presidente, que no tiene por Ujú. qué una potencia matar al presidente de otra nación. Pero luego, estas 178 niñas de una escuela. 178 cadáveres de niñas como el primer bombazo de la guerra en una zona A civil. premeditación para aminalar, es más. A lo mejor, hoy día los drones no deberían equivocarse Ujú. por la altísima tecnología de la que se vanaglorian, tienen en precisión. Miren estos datos, a ver. La industria militar mundial, lo estoy leyendo, genera unos 679.000 millones al año en ingresos de empresas de armas. 679.000 millones.
con eso das de comer al mundo que Ujú. pasa hambre los próximos 10 años, Sí, señor. Sí, señor. ¿no? Unos, Y el gasto militar mundial total ajá. ronda los 2,89 billones, con B, de dólares, ¿no? Los ingresos de las empresas de armas, ¿no? En el 2024, las 100 mayores empresas de armas del mundo, las 100 mayores, facturaron en el 2024 679.000 millones. No, es que es El increíble. crecimiento fue 5,9 más que en el 2023. Promueven la guerra para vender. Las causas, las guerras en Ucrania y en Gaza, para el Mm, aumento, claro, claro, claro. rearme global, tensiones geopolíticas. ¿Quién se lleva más? Empresas de Estados Unidos y Europa. Solo la checa creció 193% al vender artillería a Ucrania. Estos 2,89 billones de dólares, estos 2,089 billones de dólares, en el 2025, ¿no? Significó un aumento del 2,9% en un caso y de 9,4% en el caso de las guerras ya establecidas geográficamente y que datan de tiempo atrás, Gaza y Ucrania. Y 11 años seguidos, 2,5% del PIB mundial es el más alto del mundo desde el 2009 en armamento. Haré Desde el una 2009, 11 años seguidos, el PIB mundial crece un 2,5% gracias a la industria armamentista. Correcto. La Gracias industria a de la la, muerte. así es, la industria de la guerra. Quiero decir, significa inversión para nivelar los presupuestos y crecer económicamente los grupos particulares y los estados. Repito, la industria de la guerra, la de la sangre, es una inversión. ¿Qué conceptos morales manejan, Marco? Cierro. Trump ha autorizado 1 billón más para el próximo año Ujú, y le ha estado presionando a la OTAN para que también lo haga. España se ha resistido, ujú. Italia no le ha dado Respuesta, respuesta, sí, sí, Francia sí. tampoco. La OTAN se ha resistido a crecer A en gastos medias. armamentistas. A veces, pero bueno, se ha resistido un poco. A ver, eh, la cuestión de la guerra y la violencia, ya como un tema de carácter ético, de carácter moral, tiene que ver con lo siguiente, es que el resto de la población no está en guerra. Y ese es el punto. El resto de la población no está en guerra. Sin embargo, ¿por qué dije que es un tema ético? También tiene una responsabilidad. Claro, por supuesto, y sufre las consecuencias también. Porque tiene la responsabilidad y porque sufre las consecuencias. Y Ajá. porque siempre vas a encontrar un gobernante de un país pequeño, cualquiera que este sea, que lame las botas del armamentismo global o de los jefes del imperio para congraciarse, para decir que está en línea, pero además con una, Para una recibir favores, Marco. ignorancia Para suprema. recibir favores, para recibir favores. Pero para recibir favores a cuentagotas, Claro, señor. a cuentagotas, porque Ajá. eso no viene a cambio te dan dádivas. No, no es que te van a sacar del subdesarrollo, ni te van a aliviar los márgenes de pobreza, no, 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 ni van a crearte niveles de igualdad de oportunidades en niveles de vida para que los pobres salgan de su situación de postración. No, no, dádivas a otros grupos de poder para que algunas migajas se Ujú. se distribuyan en algunos pocos de otros poderes más pequeños, más o Correcto. menos así, Ujú. ¿no? Así es, Goteas Marco. para los grandes, porque, a ver, estos países no tienen tampoco,
grupos de poder que puedan negociar con estas industrias armamentistas. Es un absurdo. Pero las le negocian con los someten nomás, estados. le someten, ya Y sea la presión los o ya sea someten, con las claro. Y los dádivas. estados, algún cuentagotas para estos grupos de poder. Y de Ujú. ahí algo chorrea para algunas acciones de caridad encubierta. Ujú, ujú, ujú. Eh, Que con su silencio Primero, avalizan. claro, entonces hay que unir energías morales, energías espirituales, eh, de millones y millones de hombres y mujeres en el mundo, creyentes y no creyentes, que hoy creen en la paz. El problema está en que no tenemos un articulador común. Por ejemplo, nosotros mismos, los católicos, a pesar de que el Santo Padre, nuestra máxima autoridad espiritual, nos venga suplicando y nos ha pedido que el mes de mayo, mes de María, toda la Iglesia Católica del mundo entre en una permanente vigilia por la paz, Ujú. que el rezo del rosario, que las Eucaristías, que se hagan vigilias, actos de adoración, que se enciendan luces, que se haga noche de velas, que, etcétera, etcétera. Todo por la paz. No siempre le escuchamos todos, porque Claro, algunos de estos gobiernos comprometidos como adeláteres de las normas y de las directrices del imperio, también se declaran católicos. claro. Deberían decir, deberían decir, yo soy católico y obedezco a mi autoridad espiritual. No puedo entrar en esto porque yo también estoy en vigilia por la paz. Pero eso sería una especie de rebelión que no les interesa a los países que están recibiendo las dádivas. Pero aquí viene una situación que concuerda exactamente con lo que estás diciendo. El Papa Francisco ha respondido de una manera categórica, porque Donald Trump le El aplicó Papa una, León, el Papa León. el Papa León, perdón, les respondió de una forma clarísima. Trump le dijo que es débil frente a Irán y que el Papa León XIV le dijo que las críticas deben hacerse con verdad y reafirmando el rechazo a la guerra. Quiero decir que ya hay un cruce incluso espiritual, e ideológico, claro que se puede percibir la posición del Papa y la posición del imperio, Marco. El Papa ha dicho que él no le responde al presidente de los Estados Unidos porque no tiene que responderle nada. Que él lo que hace es hablar desde el Evangelio. Correcto. Y que si a alguien le toca, pues le toca, se lo asume porque ni siquiera lo Ujú. ha nombrado. Al ¿No? que le calce el guante, que se lo chante. Claro, porque, a ver, porque el Papa lo que está pidiendo es que estos millones de hombres y mujeres en el mundo que creen en la paz puedan elegir la paz como un valor fundamental. Ujú, ujú. Puedan elegir La paz no es alternativa, es un valor fundamental. curar las heridas y reparar los daños causados por la locura de la guerra. Ujú, Eso, eso. Que los niños y niñas que viven en zonas de conflicto expresan, hablan y gritan la verdad de la inocencia de todo el horror y la inhumanidad de las acciones de algunos adultos que se ujú, enorgullecen de ser el país mejor armado, de tener las mejores armas del mundo ujú. y de poder ganar la guerra donde se plante. Es la forma de chantaje, justamente. Claro. Yo soy Entonces, más el fuerte que valor ti. ético es sumarnos a una cruzada mundial por la paz. Ya. Pero claro, tampoco es que la paz se construye sobre discursos. Ujú. La paz se construye sobre acciones tangibles e intangibles. Pero el Papa plantea el diálogo antes que la confrontación. Es El decir, diálogo sí. es una primera forma. Ajá, sí, sí, La sí. segunda forma es reconocer las diferencias. O sea, Bien. yo creo que Estados Unidos ha perdido la guerra con Irak. Así es, así No, es. no la ha ganado. Ujú. No, ese video del presidente Trump diciendo ganamos, 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 ganamos Ah, durante 5 minutos seguidos. Ese es un video que muestra que han perdido. sí, Porque señor. claro, Irán, Irán no es Venezuela, pues. Pero el hecho de devolverles en armas lo que les deben desde hace una década es reconocer que han perdido, Marco. Sí, sí, sí. No, no sé si se las van a entregar, porque Mm, supuestamente después de firmar los acuerdos de paz, Irán le ha hecho una propuesta que fundamentalmente gira sobre el control del canal de Hormuz. digamos, ¿sí?
Pero Trump ha dicho ayer que no le convence la propuesta, que no le gusta. Pero la otra cosa que tiene en contra es que el Senado norteamericano, el Congreso, le ha prohibido continuar con la guerra, porque Perfecto, ya se así ha es. cumplido las normativas, no le ha autorizado volver sobre ella. Y además de eso, hacer Eso es inversión en que la guerra. debemos obedecer en algún momento, que algún ataque habrá, pero ya no Ujú. está en la posibilidad de volver a empezar otra vez la guerra. Bien. Irán no se ha retirado, Irán no ha bajado la cabeza, Irán ha respondido con firmeza, y yo creo que ha logrado Irán una cosa, que es la solidaridad internacional mundial, aunque sea con una especie de silencio, Ah, de y no apoyo o de a la guerra. discursos así sencillos, evitando el problema de fondo, pero a la larga la gente respalda más que nada a la paz y al pueblo israelí, al pueblo No, iraquí. la gente ha respaldado la paz Ujú. y ha hecho un silencio sobre este tema, ¿no? Claro, el régimen de Irán tiene sus cuestiones turbias, ya políticamente hablando, dentro del propio régimen, porque claro, los ayatolás, pero, pero además, a ver, ¿qué calidad moral tienen los Estados Unidos para juzgar a un país Y como Irán de terrorista, ¿no? correcto. Yo creo que aquí el tema es que no debe haber ninguna muerte inocente en el mundo, no debe haber ningún niño asesinado, no debe asesinarse el futuro de los pueblos. Los Estados Unidos tienen que aceptar que el diálogo de una guerra que comenzaron por apoyar a Israel, que el diálogo es la única medida para evitar más derramamiento de sangre. Y además, aprendiendo a aceptar las diferencias, pues, estimado Marco. O sea, Claro, no vamos a ser nunca iguales todos. Tenemos que aprender y no solo aceptar, sino aprender a convivir en tolerancia con las diferencias. en renunciamientos incluso Marco, pero el Papa ha tenido una frase certera que a mí me llegó, si cabe la expresión. La defensa de los civiles dice que es primordial los civiles, los niños, en fin, las mujeres. Y además de eso, el Papa ha rechazado la utilización política de Dios. Quiero decir que los israelíes, bueno, en fin, tú conoces más sobre esto, pero me parece a mí que está sin razón que incluso se utilice el nombre político de Dios, Marco, en forma política Claro, el nombre. claro, claro, claro. Yo tengo aquí el texto, Por te lo puedo favor, leer. por favor. El Papa lo que dijo es lo siguiente. La oración nos educa para actuar. Las limitadas posibilidades humanas se unen en la oración a las infinitas posibilidades de Dios. Ya, De este modo, pensamientos, palabras y obras rompen la cadena demoníaca del mal y se ponen al servicio del reino de Dios. Un reino en el que no hay espada, ni drones, ni venganza, ni banalización del mal, ni lucro injusto, sino solo dignidad, comprensión y perdón. ya, Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero. Basta ya de la exhibición de la fuerza. Basta ya de la guerra. Basta ya de la banalización del nombre de Dios. ya. Ahora, Es, es tiempo de paz. bien. Siéntense en mesas de diálogo y de mediación, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte. Nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra. Bien, estoy totalmente de acuerdo, pero ahí también complementaré un poco lo que dijo el Papa, que sí, el rezar por la paz no basta, no basta rezar por las paz, las vigilias, en fin, sino que hay que exigir un cambio en los líderes para que no sigan alimentando el conflicto, Marco. Claro, sentarse, esto es lo que acabo de leer. Siéntense en mesas de diálogo y de Ujú. mediación. Siéntense, ¿no? Nada ganan con sentarse en mesas donde se plantea el rearme, ¿no? Ya ahora hay otra situación que se vuelve clara para este diálogo, Marco, y muchas gracias. Hay una enseñanza que nosotros no podemos dejar de comentarla. El que siembra violencia difícilmente cosecha la paz.
O sea, quiero decir, si se rompe la tranquilidad, vendrán las tormentas. Después, Marco, van a estar añorando esa paz, incluso a medias que están quebrando este momento. Claro, normalmente el adagio popular dice, siembra vientos y cosecharás tempestades, Ujú, ¿no? ujú. A ver qué tan duradera es la paz, ¿no? Pero bueno, a ver, aquí se trata de frenar el derrame de sangre de gente inocente. Sí, señor. Y se trata de frenar que poderosas potencias suman en la miseria a millones de habitantes en el mundo, ¿no? Y en este caso, concretamente en Irán, en el Líbano. Y claro, luego está lo de Ucrania, pero está lo de Gaza, donde Gaza hay un genocidio, ¿no? Lo de Gaza ha sido un arrasamiento Así es, total. Ahí total. hay niños que han muerto de hambre. Han bombardeado. Israel ha hecho lo más cruel del mundo, bombardear los hospitales, En forma dejarlos sin miserable. agua, Ujú, sí, e señor. impedir que los convoyes humanitarios pasen alimentos. Ujú, Israel, los gobernantes de Israel merecen una condena internacional y merecen ser llevados a los tribunales de la justicia internacional ujú. y, y Por pagar el genocidio. más alto precio de la indignidad, ¿no? Tenemos derecho a indignarnos, ¿no? Correcto que sí. Y el Papa ha señalado una cosa más también, más clara, más precisa, más actual. La tecnología militar crece más rápido que la conciencia humana, Marco. Es decir, Crece, crece más rápido que la industria alimentaria. ajá, ajá, ya, sí, 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 sí. O sea, es increíble cómo se van haciendo este tipo de comparaciones. Ahora, el Vaticano quiere recuperar también el papel trascendental que ha tenido en el mundo occidental, especialmente como la conciencia moral del mundo. Este tipo de divergencias con el presidente de los Estados Unidos están ayudando a conformar nuevamente esta iglesia católica humanista, esta iglesia católica que vela por los derechos civiles. En fin, Marco. O sea, yo no creo que la confrontación haya sido el motivo principal, ¿no? La iglesia lo hace siempre. Pero en este momento el Papa ha aprovechado esta oportunidad que se presenta, no desde Dios, pero sí desde los idólatras del mundo, para volver a tocar el tema de la conciencia. Hombres y mujeres de paz, al servicio de la paz, del amor, dando la vida por los demás, no al servicio de la violencia, del Ujú. odio, la venganza, la crueldad de aniquilarnos entre hermanos y que en vez de que el prójimo sea una oportunidad en mi vida, termina siendo una amenaza porque es mi enemigo. Sí, señor. Ahora, nosotros estamos lejos de Medio Oriente, nadie puede decir que a la vuelta de la esquina, pero las guerras globales, Marco, como se intenta ahora hacerlo y desarrollarla, golpean a los países más vulnerables, Marco, y me preocupa la posición del presidente de la República del Ecuador, me preocupa la posición de Milei en el sentido de que apoyan a Israel y hasta cierto punto desaparezcan a los pueblos que están en desacuerdo con la potencia israelí. A Milei lo escuché, pero aquí la reflexión del Papa es simple. Quien se pone de parte de quien tiene las manos manchadas de sangre, también entra en la conciencia genocida del mundo. Punto. Ya, perfecto. Estamos perdiendo la capacidad de compadecer al prójimo, es decir, como no es conmigo, a mí qué me importa, pues, cuando Es que la compasión es de un para el valor grupo moral. vaga, que son los que están detrás de esta ideología, eh, ser compasivo es debilidad. Por eso Troll le acusa al Papa de, usted es un Sí, ser débil. claro, claro, Usted es claro. débil. Porque es tener compasión por el otro, tener amor por el pobre, congraciarte con las causas más nobles de quienes sufren, es para este grupo, para esta ideología, esto es signo de debilidad. Qué barbaridad. Y Claro, realmente es lacerante, insultante lo que dice. claro. Si Su la, gobierno, cual- su postura es débil, le dice Trog al Papa, ¿no? Ujú. Es débil porque creo que usted hace conmiseración con la miseria, eh, se conduele con los migrantes.
Entonces, deje que le duele, deje que de quejarse, deje de que le duele el corazón, que no le duela su corazón y verá cómo usted también logra hacer un gobierno fuerte. Pero si se pone de parte de los que necesitan, de los que les duele, de los que gritan, ¿no?, alaridos de socorro, usted muestra debilidad. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor sobre en el raciocinio popular, pero es valedera. Nosotros tenemos organismos internacionales que fueron creados para la paz, en fin, después de la Guerra Mundial, OTAN, en fin, pero no hacen absolutamente nada, no influencian de alguna forma en los gobiernos para que declinen, para que bajen las armas, sino a lo mejor son organizaciones para robustecer el poder dominante. No, no sé cómo están ahora estas cuestiones, pero sí hay mucho silencio, o por lo menos no se deja evidenciar, porque Ujú. también, claro, los medios están controlados. Claro, No claro. se deja evidenciar la voz de, por ejemplo, las Naciones Unidas existen ya para nada. Esta Han boca no sido es mía. incapaces de ser un foro que frene la guerra. El Consejo, ¿no?, de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, eh, no ha logrado levantar una voz contraria a la muerte, a la violencia y tal. Nadie ha sido capaz de frenar esto. Ujú. Los altos comisionados para los derechos humanos y tal han hecho algún discurso tenue, pero no han logrado que las Naciones Unidas convoquen a una reunión de emergencia. No han logrado que las Naciones Unidas se reúnan con la OTAN. No han logrado que las Naciones Unidas hagan un SOS frente a la política guerrerista del gobierno norteamericano. No, no han logrado. Hay una sumisión indiscutible. Hay una Marco, solución indiscutible. tu mensaje, por favor, final y nuevamente gracias por haber estado en el programa Entre Pero Papel. estamos en el mes de mayo, que es el mes de María, ya tuvimos el Día Universal de las Madres. Quizá pedirles a las mujeres del mundo que, así como gestan a sus hijos en sus vientres, también nos ayuden a gestar una sociedad donde sus hijos e hijas sean amantes de la paz y de la vida. Correcto, Marco. Muchísimas gracias. Un gusto, Una buena Marco. tarde, muchas Buenas gracias. tardes. Hasta luego.